5. Los orígenes apostólico-patrísticos de la misa tridentina. El sacrificio eucarístico en la Edad Apostólica. Por Sor María Francesca Perillo. El sacrificio eucarístico en la Edad Apostólica. Del relato de los Hechos de los Apóstoles se deduce la existencia de un ritual, ciertamente sencillo pero fijo, y sustancialmente completo, observado de manera uniforme por los apóstoles y por sus colaboradores en la administración de los sacramentos del bautismo, de la confirmación, del orden sagrado, del óleo para los enfermos. Tampoco podemos ignorar algunas antiguas y valiosas tradiciones, existentes en ciertas iglesias fundadas por los apóstoles, según las cuales la liturgia allí en vigor era un patrimonio recibido de los mismos apóstoles. Tal la liturgia de San Marcos para la iglesia de Alejandría, de Santiago para la de Antioquía, de San Pedro para la romana. Y San Ireneo, que por medio de San Policarpo se vincula a la tradición efesina de San Juan Evangelista, refiriéndose a la institución de la Santísima Eucaristía, declara que la forma de la oblación del santo sacrificio, la iglesia la hubo de los apóstoles, y también Cristo ha afirmado que el cáliz es su sangre, y enseñó el nuevo sacrificio, del Nuevo Testamento, que la iglesia, recibiéndolo de los apóstoles, ofrece a Dios en todo el mundo. 25, citado por Emery Getty en el Manual de Historia Litúrgica. No distintamente se expresa San Justino en su famosa Apología, 1,66, el Cristo ha prescrito el ofrecer, lo han prescrito, a su vez, los apóstoles, y nosotros hacemos en relación a la Eucaristía aquello que hemos aprendido de su tradición. 26, es evidente que, en el campo litúrgico, la primera preocupación de los apóstoles fue la de regular la celebración de la Divina Eucaristía. No es por azar que la fracción del pan aparece desde la primera página de los Hechos de los Apóstoles, y San Pablo, en la primera carta a los Corintios, enseña el valor litúrgico de este acto, pero el culto y el amor que los santos apóstoles tenían por aquel con quien esta fracción del pan los ponía en contacto los obligaba, según la elocuente nota de San Proclo de Constantinopla, a rodearlo de un conjunto de ritos y de oraciones sagradas, que no podía llevarse a cabo sino en un tiempo bastante largo, y este santo obispo no hace más que seguir en esto el sentimiento de su glorioso predecesor, San Juan Crisóstomo. Ante todo, esta celebración, en la medida en que esto era posible, tenía lugar en una sala digna y adornada, ya que el Salvador la había celebrado así en la última cena, Caenaculum Grande, Stratum, 27, Geranger. El lugar de la celebración estaba constituido por un altar, ya no era más una mesa. El autor de la carta a los Hebreos lo dice con énfasis: altare habemus, tenemos un altar, Hebreos 13,10, he aquí cómo don Geranger, basado en las cartas de los apóstoles y en los testimonios patrísticos, reconstruye una sacra sinaxis en el tiempo de los apóstoles. 28. Una vez reunidos los fieles en el lugar del sacrificio, el pontífice, en la era apostólica, presidía sobre todo la primera lectura de las epístolas de los apóstoles, la recitación de algún pasaje del Santo Evangelio, que formó desde el inicio la misa de los catecúmenos, y no deben buscarse otros instructores de este uso que los mismos apóstoles. San Pablo lo confirma más de una vez. 29. Este mandato apostólico tuvo pronto fuerza de ley, ya que en la primera mitad del siglo II el gran apologista San Justino, en la descripción que dio de la misa de su tiempo, cf. Apología 2, da fe de la fidelidad con que aquel era observado. Tertuliano y San Cipriano confirman su testimonio en cuanto a la lectura del Evangelio. Eusebio informa que el relato de los Hechos del Salvador, escrito por San Marcos, fue aprobado por San Pedro para ser leído en las iglesias, y San Pablo alude a este mismo uso cuando, al designar a San Lucas, compañero fiel de sus peregrinaciones apostólicas, lo define como el hermano alabado en todas las iglesias a causa del Evangelio. 2 Corintios 8,18, el saludo a las personas con estas palabras: el Señor esté con vosotros, estaba en uso ya desde la ley antigua. Bus lo dirigió a sus segadores, cf. A Arti 2,4, y un profeta a Asa, rey de Judá, cf. 2 Crónicas 15,2. Ecce ego vobiscum sum, dice Cristo a su iglesia, Mt 28,20. De este modo, la iglesia mantiene este uso de los apóstoles, como lo prueba la uniformidad de esta práctica en las antiguas liturgias de Oriente y de Occidente, de acuerdo con la clara enseñanza del primer concilio de Braga. 30. La colecta, una forma de oración que reúne los votos de la asamblea antes de la oblación misma del sacrificio, pertenece también a la institución primitiva, como lo demuestra la concordancia de todas las liturgias. La conclusión de esta oración y de todas las otras liturgias con estas palabras: por los siglos de los siglos, es universal ya desde los primeros días de la Iglesia. En cuanto a la costumbre de responder amén, no hay duda de que se remonta a los tiempos apostólicos. El propio San Pablo alude a ello en su primera epístola a los Corintios, cf 14,16, en la preparación de la materia del sacrificio tiene lugar la unión del agua con el vino que debe ser consagrado. Esta costumbre, de un tan profundo simbolismo, se remontaría según San Cipriano a la misma tradición del Señor. Las incensaciones que acompañan a la oblación han sido reconocidas como de institución apostólica por parte del Concilio de Trento. El mismo San Cipriano nos dice que desde el nacimiento de la Iglesia, el acto del sacrificio era precedido de un prefacio, que el sacerdote gritaba, Sasam corda, a lo que el pueblo respondía, Habemus ad Dominum. Y San Cirilo, dirigiéndose a los catecúmenos de la Iglesia de Jerusalén, iglesia más que cualquier otra de fundación apostólica, les explica la otra aclamación: Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum etius tum est. Sigue el trisagio, Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dominus. El profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, lo oyó cantar a los pies del trono de Yahvé. En el Nuevo, el profeta de Patmos lo repite tal como lo había oído resonar ante el altar del Cordero. Este grito de amor y de admiración, revelado a la tierra, tenía que encontrar un eco duradero en la Iglesia cristiana. Todas las liturgias lo reconocen, y bien se puede garantizar que el sacrificio eucarístico no ha sido nunca ofrecido sin que éste fuese pronunciado. A continuación se abre el canon. ¿Y quién se atreverá a no reconocer su origen apostólico?, se pregunta don Beranger. Los apóstoles no podían dejar sujeta a variación y arbitrio esta parte principal de la Sagrada Liturgia. Si han regulado muchas cosas secundarias, tanto más habrán determinado las palabras y los ritos del más temible y fundamental de todos los misterios cristianos. Es de la tradición apostólica, dice él. Papa Vigilio en su carta a Pro Futuro que recibimos el texto de la oración del canon, 31, después de la consagración, mientras los dones santificados están sobre el altar, encuentra su sitio la oración dominical, ya que dice San Jerónimo, ha sido después de la enseñanza del mismo Cristo que los apóstoles se atrevieron a decir cada día con fe, ofreciendo el sacrificio de su cuerpo: Padre nuestro que estás en los cielos. 32, el sacrificador procede de inmediato a la fracción de la hostia, haciéndose en esto imitador no solo de los apóstoles, sino del mismo Cristo, que tomó el pan, lo bendijo y lo partió antes de distribuirlo, pero, antes de comunicarse con la víctima del amor, todos tienen que saludarse en el beso santo. La invitación del apóstol, dice Orígenes, ha generado en las iglesias el hábito que tienen los hermanos de intercambiarse el beso cuando la oración ha llegado a su fin, confirmado, entonces, el origen apostólico de los ritos principales del sacrificio, tal como se practicaban en todas las iglesias. De esta reconstrucción se derivan algunas conclusiones fundamentales. 1. La liturgia instituida por los apóstoles tuvo que contener necesariamente todo lo que era esencial para la celebración del sacrificio cristiano y la administración de los sacramentos, tanto bajo el aspecto de las formas esenciales como bajo aquel de los ritos obligados para la decencia de los misterios, para el ejercicio del poder de santificación y de bendición que la Iglesia recibe de Cristo por medio de los mismos apóstoles. Este conjunto litúrgico ha tenido que comprender todo aquello que se reconoce como universal en las formas del culto en el arco de los primeros siglos, y de lo que no puede reconocerse autor u origen, según el principio arriba mencionado de San Agustín. Este conjunto primitivo de ritos cristianos, ya suficientemente claros y detallados, muestra cómo, desde sus inicios, la Iglesia ha advertido la necesidad de establecer el culto con el cual debía elevarse el sacrificio y la alabanza al Dios tres veces santo. 2. A excepción de un pequeño número de referencias en los Hechos de los Apóstoles y en sus epístolas, la liturgia apostólica se encuentra completamente fuera de la Escritura, y es de dominio puro de la tradición. Desde sus orígenes, por lo tanto, la liturgia ha existido más en la tradición que en la Escritura. Pero esto no debe sorprender, sobre todo si se considera que la liturgia era practicada por los apóstoles, y por aquellos que estos habían consagrado obispos, sacerdotes o diáconos, mucho antes de la redacción completa del Nuevo Testamento. 3. Muy a menudo los padres de los siglos 3 y 4, hablando de algún rito o ceremonia en particular, afirman que es de origen o tradición apostólica. Con esta expresión, que es científica e históricamente inverificable, es verosímil que los padres entendieran referirse al periodo más antiguo de la Iglesia, demostrando con ello lo mucho que todavía estaban vivas, en las distintas iglesias, los recuerdos de la actividad litúrgica de los apóstoles. 4. En toda la antigüedad cristiana no se encuentra ninguna pista que insinúe, como lo quieren los protestantes y cierta corriente teológica, una injerencia directa de las comunidades en las funciones del culto. La fijación y la reglamentación progresiva de la liturgia siempre se revela tarea exclusiva de los apóstoles y de sus sucesores. Los obispos a fines del siglo IV se reportan estas significativas palabras del Papa San Siricio que revelan toda la importancia de la unidad litúrgica como fundamento de la unidad de la fe y del dogma. La regla apostólica, escribe, nos enseña que la confesión de fe de los obispos católicos debe ser una. Si hay una sola fe, no habrá más que una sola tradición. Si hay una sola tradición, tendrá que haber una sola disciplina en toda la Iglesia. 33. De aquí la importancia de la unidad litúrgica, que es el dogma profesado en las fórmulas sagradas. Se remonta justamente a este periodo, aprox. 430, el conocidísimo lema que se convirtió en ley en la ciencia litúrgica, lex orandi lex credendi. Si este es conocido por todos, tal vez no sea por todos conocido el autor y el conjunto de la cita. Parece que se remonta al Papa San Celestino, que escribía así a los obispos de la Galia contra el error de los pelagianos: además de los decretos inviolables de la sede apostólica, que nos han enseñado la verdadera doctrina, también consideramos los misterios contenidos en las fórmulas de plegarias sacerdotales que, establecidas por los apóstoles, se repiten en todo el mundo de manera uniforme en toda la Iglesia católica, de modo que la regla de la fe se deriva de la regla de la oración, ut legem credendi lex statuat supplicandi. 34. En conclusión, durante los 3 primeros siglos hubo una unidad sustancial de ritos. Se trataba, por supuesto, de una uniformidad de sustancia más que de accidentes. Los detalles variables son gradualmente fijados y entran en la tradición de la Iglesia, aunque el rito se mantenga fluido si bien dentro de las líneas bien establecidas.